tal? Muy buena tarde. Los saludos, amigo licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Hoy se encuentra con nosotros el doctor Alberto del Castillo del Valle. Es doctor en Derecho y en Cultura en Derechos Humanos, autor de diversos libros y artículos, docente de las Facultades de Derecho de Aragón, Acatlán de la UNAM, del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y del Centro Universitario de Columbia. Además, es rector honorario del Centro Universitario de Tula. El doctor escribió un libro, vamos a hablar inclusive de este libro, se llaman Resoluciones Jurídicas del Juicio de Amparo. Doctor, muy buena tarde, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Doctor, cuéntenos de su libro, ¿ya está a la venta? ¿Dónde lo podemos conseguir? Ya está a la venta, es un libro que se encuentra actualmente aquí en mi despacho por causas de una cosa que se llama pandemia. La pandemia nos ha perjudicado y las librerías pues andan de capa caída, entonces lo pueden conseguir aquí en el despacho. Su denominación es Resoluciones Judiciales en el Juicio de Amparo. Judiciales porque las dicta el juez, la autoridad judicial es la que lleva adelante la emisión de estos actos y por eso resoluciones judiciales. ¿Nos puede dar no sé, el Face, dónde podemos, dónde pueden encontrar ese libro, su despacho, o usted los envía a nivel nacional? Ven el correo de la editorial es Alma, aquí está, ya me lo perdí, alma0226 @hotmail alias hotmail.com y lo pueden conseguir en Insurgentes Norte 1697 en la colonia Tepeyac Insurgentes en la alcaldía Gustavo Madero, Ciudad de México. Le voy a mandar una tarjeta para que usted me haga favor de ponerla a disposición de la gente y que aquí es donde pueden conseguir la información y los datos del libro. Adelante, adelante, doctor. Doctor, ¿lo tiene físicamente para que los seguidores lo puedan ver? Es el libro Resoluciones Judiciales en el Juicio de Amparo. Bueno, Inicio. Ajá, adelante, doctor, adelante. El libro haciendo la referencia a que el juicio de amparo es un medio de control constitucional que sirve para defender las garantías frente a los abusos o los ataques de la autoridad estatal. Ahora bien, cuando la autoridad estatal ha atentado en contra de las garantías, promueve una demanda de amparo. Actúo yo en mi calidad de gobernado y doy pauta para que la autoridad estatal, gobierno del Estado, por conducto de un juez federal, estudie la validez del acto a la luz de la Constitución. Y en este desarrollo de todo un juicio, la autoridad judicial emite diversos actos que son las resoluciones judiciales. Y estas resoluciones judiciales deben estar emitidas de acuerdo a lo que marca la ley, que es el Código Federal de Procedimientos Civiles, y desde luego también la ley de amparo. Con esto se me da tranquilidad, se me da certeza de que el actuar de la autoridad, el juez de distrito del Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso de la Suprema Corte de Justicia, va a estar apegado a la norma, no a sus criterios a veces absurdos, a veces obsoletos, a veces, etcétera, lo que se quiere imaginar. No, el juez debe ajustar su conducta a los lineamientos que marca la norma jurídica, la ley. Y con eso me da a mí una tranquilidad de que se va a sustanciar el juicio respetando estas reglas y estas normas. Entonces, hablamos de resoluciones judiciales que dicta el juez, resoluciones judiciales que permiten el avance del juicio y llegar a una sentencia. ¿Para qué promueve un juicio? Pues para que se dirima una controversia. No es válido pensar que se promovió un juicio nada más por deporte. No, se promueve porque quiero que se dicte una sentencia, que se dirima la controversia, la
contienda que se ha planteado ante el Poder Judicial y que quede dirimida, quede resuelta esa contienda de intereses. En este proceso, de donde yo empecé con una demanda hasta esa sentencia, encontramos diversas actuaciones del juez, que son las resoluciones. Una se llama decreto, otra se llama auto y la última se llama sentencia. No es que Alberto así desde esa denominación, no. El Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 220, nos habla de decretos, de autos y sentencias. Decretos, dice el Código, las resoluciones de mero trámite. Y es importante considerar esto. ¿Por qué? Porque en una mala idea, en un mal entendimiento, me quedé, no yo Alberto, no sé quién, varias personas, me lo han dicho en clases, por eso lo digo, se quedan con la idea errónea de que el decreto como una resolución, una mera resolución de trámite, solamente de manera exclusiva es la que tiene como autorizada a determinada persona un nuevo domicilio o que se refiere al otorgamiento de... No, espérate. El trámite es la substanciación del juicio. Necesitamos un trámite en el juicio de amparo. Bueno, pues ese trámite lo va llevando el juez, es el director de la orquesta, y va dictando las resoluciones, va dando pauta a que se vaya pronunciando cada tema sobre cada punto que se le ha planteado para que lleguemos al feliz término de ese asunto. Pero para llegar a eso, pues lo primero que necesito es que el juez admita la demanda, que tenga por contestada la demanda, que en el amparo es la rendición del informe justificado, que me diga qué pruebas se admiten, etcétera. Y ese es el trámite del juicio, y ese trámite se da a través de decretos. En un segundo punto tenemos los autos. Normalmente, en el léxico que conocemos todos, en el léxico común del abogado, el auto es lo que yo llamé hace un momento decreto. Pero, insisto, no es que yo, Alberto, le diga decreto, es que el código así denomina a esta resolución, la denomina decreto. Y el código dice que el auto es la resolución que pone fin a un punto dentro del negocio. Dice algo dentro del negocio y a eso le llama el código auto. El auto, para que nos entendamos, porque está oscuro lo que dice el código, el auto no es otra cosa más que lo que en la vida práctica se llama sentencia interlocutoria. Interlocutor, mientras se dice el derecho en cuanto al fondo del negocio. Ese es el auto. Ya veo, no te entendí. Bueno, pues el auto es la resolución con que queda solucionado un incidente. Por ejemplo, se otorga la suspensión del acto reclamado, la suspensión definitiva, y estamos ante un auto de suspensión, no ante una sentencia interlocutoria, sino ante un auto. Al efecto, recordemos que el artículo 81, fracción 1, inciso B de la ley de amparo, dice que contra la resolución, no va a dar nombres ahorita, en un momentito lo doy, contra la resolución que dirime el incidente de revocación o modificación del auto de suspensión. Bueno, entonces ese auto de suspensión es lo que llamamos en la vida cotidiana la sentencia interlocutoria, la sentencia interlocutoria del incidente de suspensión del acto reclamado. Esa sentencia interlocutoria se llama así en la teoría y se le llama así en la práctica, pero para el código es un auto de suspensión. Vamos a darle más fuerza a esta idea. El artículo 158 de la Ley de Amparo dice
que para el cumplimiento del auto de suspensión se observarán las reglas del incidente de ejecución de la sentencia definitiva. Ah, bueno, entonces, para el código, lo que es auto es lo que para el pueblo o para el público, para la población, para los abogados, es una sentencia interlocutoria. Y el código habla de una sentencia. ¿Y qué es la sentencia? La sentencia es la resolución. Cuidado, las otras dos también son resoluciones, ¿eh? Eso es muy importante porque pues hace muchos años, tantos aquí, no me acuerdo, pero todavía estaba cursando la carrera, le dije algo al maestro Burgoa, le pregunté sobre, o platicamos de una hipótesis de improcedencia del amparo, y le dije, bueno, pues es contra las sentencias, las resoluciones. Me dice, pero es que no nada más la sentencia es resolución, pero es la que resuelve. Sí, las otras también resuelven. Resuelven la admisión o el desechamiento, resuelven tener por rendido o por no rendido, resuelven algo. Resolución es cualquiera de las actuaciones del juez y la resolución con que termina el juicio es la sentencia y no sentencia definitiva. En la vida práctica así le llamamos, pero el código dice sentencia nada más. Voy a leer el artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias. Decretos si se refieren a simples determinaciones de trámite. Autos cuando decidan cualquier punto dentro del negocio. Y sentencias cuando decidan el fondo del negocio. Ahora, estas resoluciones, todas ellas, deben estar apegadas a lo que dice la ley. ¿Y yo cómo voy a saber que están apegadas a lo que dice la ley? Ah, porque cuando se emite, cuidado, porque eso es muy importante, cuando se emiten las resoluciones, el juez me tiene que decir en qué precepto y de qué ley se está basando para actuar. Lo pongo en otras palabras. Aquello que nosotros estudiamos como garantía de legalidad, nadie puede ser molestado en su patrimonio, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, en que funde y motive la causa de legalidad del procedimiento, es lo que da forma a una de las partes del artículo 219 del propio Código. En los casos en que no haya prevención especial de la ley, las resoluciones judiciales solo expresarán el tribunal que las dicte. Pues sí, para saber qué tribunal es el que actúa, qué órgano jurisdiccional es el que está actuando. El lugar, en la Ciudad de México, en la ciudad de Pachuca del Soto, Estado de Hidalgo, en la ciudad de Tlaxcala. La fecha, siendo el día, ¿qué es? 2 de marzo. ¡Oh! No me acordaba. Ahorita les digo por qué el 2 de marzo. 2 de marzo no se olvida. Ahora les digo por qué. Y sus fundamentos legales. O sea, dime en qué precepto te basaste para emitir la resolución, para que la parte procesal sepa de qué estamos hablando, con la mayor brevedad y la determinación judicial. Y la determinación judicial no es otra cosa más que la motivación. El contenido de la resolución que debe estar motivado y que debe estar apegado a la letra de la ley. Eso es lo que debe decir o debe contener una resolución judicial. Trátese de un decreto, de un auto o de una sentencia. Fíjense ustedes que pues hace muchos, tantos años, que no me acuerdo cuántos son, pero hace mucho tiempo, su servidor pues, tuvo un pequeño problema existencial. Recién estaba iniciándome en la labor de la postulancia cuando, oh sorpresa, fui a un juzgado de lo civil de la Ciudad de México, pedí el expediente, tomé apunte de la resolución, no le entendí ni más. Fui a otro juzgado, tomé otro apunte, el tercero, cuarto, quinto,
Y entonces ya estaba a punto de sentar jurisprudencia. No sirves para esto, no entiendes las cosas, no entendía las resoluciones y yo estaba preocupado. Aclaro, Poder Judicial de la Ciudad de México, o sea, antiguamente del Distrito Federal. ¿Y por qué no les entendía? Porque no cumplían con esto que dice el Código Federal. La resolución en el Poder Judicial, o sea, en los tribunales del Foro Común del Distrito Federal, era más o menos con la siguiente redacción, creo que ya la cambiaron un poco, ojalá, pero era más o menos la siguiente. A sus autos el escrito de cuenta para que obre conforme a derecho. Lo proveyó y firma. En la idea del chamaco que apenas está llegando a los juzgados. ¿Y qué es eso de que obre conforme a derecho? ¿Para qué obre? Pues no lo entiendo. O sea, tanto tiempo he ido a la escuela y no he entendido esto. No puede ser. ¿Cómo puede ser? Pues claro que no lo entendía porque no me decía algo la resolución. Nunca hubo una resolución en la que me dijera, Alberto, estás equivocado. Alberto, no va por aquí. Alberto, no te voy a dar la razón, no te admito, etcétera. Algo que me dijera. Algo para que, no para, sino para que yo entendiera. No les entendía. Y tuve la suerte de participar en un juicio de amparo. Ahí sí sufrí las de Caín. ¿Por qué? Pues porque tuve que transcribir la resolución para llevar al despacho y decirles, iren del verbo irar, no del verbo enojar. Aquí está la resolución, esto es lo que dijo el juez de distrito. Y pues sí me tardé un buen rato porque eran 2 páginas de 2 hojas 4 páginas de la resolución, ya que el juez de distrito sí me dice siempre e invariablemente, punto por punto, lo que le estoy planteando. E inclusive a veces me dice de más. Hoy ya le agregaron algo que ya no me cuadra. ¿Por qué? Porque como ahora ya tienen computadoras en mi máquina de escribir, o como cuando yo empecé a emprender leer y escribir martillo y cincel, bueno, pues ahora le incorporan tesis y tesis y tesis de jurisprudencia sin necesidad, pero lo hacen a propósito, para que el niño que va a los juzgados y tiene que copiar el acuerdo, pues se tarde un poco más. Ah, porque son simpáticos. Ah, pero no le puedes tomar fotografía. ¿Por qué no? ¿Por qué no le puedes tomar fotografía? En fin, eso es lo de menos. La otra ventaja de la computadora es de que ahora ya puedo recibir la información vía electrónica y ya puedo tener, sin necesidad de transcribir, como lo hacíamos allá en la época de esos hace muchos años, lo hacíamos en la prehistoria, transcribir lo que decía el juez, pues ahora ya lo tenemos rápidamente en la computadora. Pero lo importante es de que el Poder Judicial de la Federación me dice que me tienen por presentado, que se le hace mi personalidad, que se me reconoce que estoy demandando el amparo, que se admite la demanda de amparo, que se, etcétera. Y todo lo van diciendo. No es nada más a sus autos el escrito de cuenta para que obre conforme a derecho. Bueno, ¿y todo esto por qué viene a colación? Porque dice el código, dice, y la determinación judicial, o sea, dime cuál es tu determinación. ¿Le admites el incidente de suspensión o no se lo admites? ¿Le estás admitiendo la prueba o no se la admites? ¿Tienes por designado el perito o no lo tienes? Etcétera. Todo eso es lo que debe contener la resolución. Y no solamente la resolución llamada sentencia, todas. En el Fuero Común del Estado de Hidalgo, no todos los jueces, pero sí muchos, han tomado una decisión interesante, una forma de actuar. ¿Por qué? Porque las resoluciones jurisdiccionales de trámite las emiten o las dictan siguiendo los pasos de una sentencia. O sea, se tienen una, ¿cómo se llama? Así, claro, unos resultados, unos considerandos y una resolución, unos puntos resolutivos. Parecen sentencias y la verdad, sea dicha de paso, no me afecta.
¿Por qué? Porque en última instancia, ahí me están diciendo si sí o si no, me dan la razón en cada una de las actuaciones que yo voy teniendo. Ahora, ¿cómo surgió este libro? Es un tema interesante. Surge una mañana de más o menos por ahí del mes de... se me olvidó. Ya se permita un tantitillo, más o menos por ahí del mes de julio del año pasado, en que impartiendo la clase de resoluciones judiciales en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en especialidad en juicio de amparo, todos, ay caray, de uno pasé a todos, sí, todos los alumnos me pidieron que cambiara mi forma de impartir la clase. Bueno, no la forma, el contenido. Muchos a no les entiendo, no les gusta la forma es lo de menos, el contenido. ¿Por qué? Pues porque nos está hablando de cómo hacer resoluciones y nosotros no vamos a ser juzgadores. Mejor háblenos del trámite del juicio de amparo. No puedo hacerlo porque hay otro profesor que está tratando ese tema, pero lo que puedo hacer, y fue lo que empecé a orquestar allí, es irles diciendo cómo se van a integrar las resoluciones, cuál es el contenido y por qué llegamos a ese contenido. Para eso, pues, ¿qué fue lo que pidió el gobernado? O la parte procesal, que es entonces de donde surge el tema de las resoluciones judiciales. Lo que yo pido y lo que resuelve el juez, lo que yo hago y lo que determina el juez, lo que yo establezco, lo que se dio, lo que pasó y lo que el juez está acordando. Y entonces es como en este libro nos encontramos con ejemplos de decretos en amparo, ejemplos de autos en el juicio de amparo, las sentencias interlocutorias, las obligaciones que tiene el secretario del tribunal para mantener la integridad del expediente, que esto es fundamental y muchas veces lo dejamos de lado. ¿Por qué? Ay, es que es muy aburrido. Objeto de las obligaciones, de la obligación, permitir que se mantenga íntegro el expediente a fin de dar seguridad a las partes de que todo lo actuado se tomará en consideración al sentenciado. Creo que después de leer este primer párrafo de este tema, creo que al leer ese párrafo cambia un poco mi perspectiva. Ya no es tan aburrido. ¿Por qué? Pues porque me van a dar una seguridad de que no se va a trastocar el expediente. Dice, en ese orden de ideas, el secretario debe cuidar que los expedientes sean exactamente foliados, rubricar o firmar las hojas en el centro del expediente, abarcando ambas hojas, poner el sello igualmente al centro del expediente. Y esas obligaciones derivan del artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Vean, aquí hay un tema muy interesante, algo que yo no sabía. Significado de las expresiones dar vista y correr traslado. La primera vez que vi dar vista, ¿a dónde veo o qué veo? Correr traslado, ¿qué es eso? Bueno, esas expresiones pues, no implican algo que sea que se le ocurrió al juez, sino que están dentro del propio Código Federal de Procedimientos Civiles y que implican, por ejemplo, dar vista, hacerle saber a una parte que hay una actuación de otra o una actuación determinada para que de esa manera pueda pronunciarse. Y aquí es donde surge una de las ideas de Alberto en torno a la garantía de audiencia. La garantía de audiencia habla de formalidades esenciales del procedimiento. La tercera formalidad es la oportunidad de alegar. Y dice Alberto, se va alegando durante todo el juicio. Cuando me dan vista y desahogo la vista, ya estoy alegando. Bueno, eso es dar vista y es lo que significa lo otro. Y correr traslado, digo, en alguna broma de clase, se dijo, correr traslado no es ir tras el fulanito a carrera limpia, nos lo dijo el profesor de Teoría General del Proceso. Correr traslado es darles participación en el asunto.
La cuenta para el dictado de las resoluciones es también importante, la cuenta. El 5 de noviembre de 2019 la Secretaría da cuenta al juez con el oficio registrado con el folio tal, así como con el estado procesal que guardan los presentes autos relativos al juicio de amparo 29/2019-2 conste. O sea, estoy diciendo que vamos a ver esto, que el oficio de tal. Y así como eso, pues vienen las diversas partes que integran la resolución judicial, el expediente que se va formando para dar oportunidad de llegar a la sentencia. Aquí, por ejemplo, estoy hojeándolo, decreto de admisión de la demanda, decreto que tiene por no interpuesta la demanda de amparo, en la primera resolución del incidente de suspensión, el juez qué es lo que debe hacer, en caso del auto de suspensión, pero es que quiero llegar a una parte que es el momento, y que es un tema también muy importante, la teoría de la sentencia de amparo. Ah, caray. Teoría, sí. ¿Qué es la sentencia? La última resolución, sí, pero ¿en qué consiste? Bueno, en la resolución en que se va a dirimir la controversia, y en esa resolución la parte procesal sabrá cuál es el sentido, cuál es el sentimiento del juez sobre la litis. Ahí me va a decir si me da la razón o no me otorga la razón. Y hay diversos tipos de sentencias, sentencias definitivas, sentencias interlocutorias, sentencias declarativas, sentencias ejecutorias, sentencias condenatorias, sentencias constitutivas. Aquí hay un tema interesante, déjenme leer esta parte. Sentencia constitutiva, resolución final del juicio que crea un derecho a favor del actor, no existiendo un amparo donde solamente se anula el acto contra la Constitución, pero sin crear un derecho o una situación jurídica particular a favor del quejoso. Hombre, qué interesante está esto. En el amparo no hay sentencias constitutivas. Y en un reciente comentario con un cliente, pues le dije, vamos a intentar en el amparo la constitución del derecho. El artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica permite que el gobernado pueda generar su energía eléctrica cuando el suministro de la misma ha sido suspendido. Recientemente, hace 15 días en Chihuahua, hubo este problema del suministro de energía eléctrica que fue suspendido por diversas causas. No lo vamos a comentar, no vamos a politizar esta plática, pero entonces ya podemos generar la energía eléctrica. Sí, pero conociendo cómo es la autoridad, nos van a sancionar. ¿Por qué no pronuncia un juicio de amparo? Pues porque no procede. El amparo procede solamente para anular actos. Pero entonces les planteo un estudio en el que les digo, podemos iniciar una evolución del juicio de amparo para que entonces el juez de distrito nos diga, tienes el derecho, pero no te lo estoy creando yo, no estoy constituyéndote el derecho propiamente tal, simple y sencillamente estoy aceptando que el artículo 17 te permite generar la energía y entonces no te puede sancionar la autoridad el día de mañana. Aquí en esta idea de la teoría de las sentencias, hablo de los diversos tipos de sentencias, de las partes de las sentencias, hablo del Código Federal de Procedimientos Civiles en cuanto al contenido de la sentencia, las clases de sentencias en amparo. Hay un tema que me gusta, me encanta, alegatos y sentencia. Aunque los alegatos son exposiciones de las partes y no la resolución judicial, lo refiero atendiendo a lo que contiene este apartado. Los alegatos son argumentos finales de algunas de las partes en que hace ver aspectos específicos del juicio a fin de que el juez los aprecie y con base en esos apuntes tome una decisión. Pero hay un tema trascendentalísimo, importante, que tal vez algunos no conozcan, que es el texto de los artículos 344 y 346 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que leeré. Artículo 344. Terminada la discusión de que tratan los artículos precedentes, o sea, la audiencia de pruebas, se abrirá la audiencia de alegatos en la que se observarán las siguientes reglas. 7.
las partes, aun cuando no concurran o renuncien al uso de la palabra, podrán presentar apuntes de alegatos y a un proyecto de sentencia antes de que concluya la audiencia. 346. Terminada la audiencia que trata el capítulo anterior, puede en ella, si la naturaleza del negocio lo permite, pronunciar el tribunal su sentencia, oído, pudiendo adoptar bajo su responsabilidad cualquiera de los proyectos presentados por las partes. Esto es fenomenal. Eso es fenomenal, ¿por qué? Porque el Código Federal de Procedimientos Civiles me está permitiendo, no a mí, Alberto, a mí, parte procesal en abstracto, me está permitiendo que presente un proyecto de sentencia y que ese proyecto sea adoptado por el juez de distrito. Que ese proyecto de sentencia lo lea el juez y diga, oye, se me hace fenomenal lo que estás haciendo, que me traes. Lo adopto, lo tomo como mío. Esta es la sentencia. Vamos a poner un caso. Vamos a olvidarnos de nombres. Después de lo que voy a decir, nos olvidamos del nombre. Vamos a poner el siguiente supuesto. Mi amigo, don Eduardo, José Eduardo Telles Espinosa, que fue magistrado de circuito, bueno, fue juez de distrito, magistrado de circuito, antes fue secretario, tuvo una participación, una intervención de 20 y tantos años en el Poder Judicial de la Federación. Pues, ¿qué es lo que sabe hacer, además de jugar tenis y tomar vino? Bueno, pues y no estoy faltando el respeto, le gusta eso, pues qué bueno que le guste, a mí me encanta jugar vino. Bueno, ¿qué es lo que sabe hacer él? Pues sabe redactar sentencias. Pues durante 25 años fue lo que redactó. Y vaya que le salían bien las sentencias. Pues hoy todavía las hace dormido. Entonces, estamos tramitando él y yo un juicio. Y yo ya planteé esto, ya planteé lo otro, etcétera, etcétera. Y de pronto, pues llegamos a la etapa de la audiencia constitucional. Y él envía de alegatos, le presenta al juez de distrito un proyecto de sentencia. Olvidémonos de algunas taras y traumas que hay en México, de envidias y de cosas de esa naturaleza. Vamos a poner la siguiente situación. El juez de distrito, que estoy conociendo de ese juicio de amparo, recibe ese escrito de José Eduardo Telles Espinosa, lee el proyecto de sentencia que en vía de alegatos presenta y le dice al secretario, esto es extraordinario, me voy a adherir a él. Pero es que nada, ese señor, no sé ni quién sea, pero este señor hizo un proyecto mejor de los que tú me presentes. Pero está debidamente estructurado, planteado, está razonado, está basado en la ley, en la jurisprudencia, y tiene el criterio del Poder Judicial Federal. Me adhiero a él. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Hay responsabilidad del juez. Sí, si el proyecto está mal estructurado, pero está diciendo por qué debe resolver en el sentido en que lo hace. No hay duda de que lo que está planteando la parte quejosa está perfectamente bien mencionado. Y entonces es un punto que los abogados desconocemos a veces, pero que los jueces no quieren aplicar. En alguna ocasión, hace tantos años que no me acuerdo cuántos hay, le comentamos esto a un par de secretarios de un juzgado de distrito. Al hablar de comentamos, estoy hablando en plural. No es Alberto, mi otro yo, mi superior, no. Fuimos don Hugo Alberto Herrera Becerra y su servidor los que planteamos esto. Y nos dijo uno de los secretarios, por respeto al juzgado no lo hagas, yo siento que me faltas al respeto. ¿Pero por qué? Porque no, ¿cómo vas a hacer todo ese proyecto de sentencia? ¿Y qué tiene de malo? Me lo permite el código. El otro, muy, digamos,
condescendiente, por decirlo de alguna forma, pues háganlo. No creo que lo consideremos. Ah, hombre, qué romántico. Háganlo. No creo que lo consideremos. Pero tan siquiera no fue tan tajante como el primero. Ni lo hagas porque me voy a sentir ofendido. ¿Ofendido por qué? Si estoy ejerciendo un derecho que la propia ley me atribuye, me permite. Y este es, pues, a grandes rasgos, el tema de los alegatos en la sentencia de amparo y es el contenido del libro Las resoluciones judiciales en el juicio de amparo, que, insisto, surge a raíz de la clase resoluciones en el juicio de amparo. Se llama de otra forma, la materia se llama de otra manera, algo así como la administración de justicia en el juicio de amparo, y que tuvo como finalidad, y tiene como finalidad, pues, hacer más ágil el entendimiento en el proceder del juez. La pregunta obligada: ¿y usted con qué autoridad moral puede escribir sobre resoluciones judiciales si es abogado postulante? Bueno, como abogado postulante debo conocer el contenido de las resoluciones, debo conocer el código para saber si el juez está actuando conforme al derecho o no. Una de mis pasiones, pero mis superpasiones en materia de derecho procesal son los recursos. ¿Y cómo carambas voy a promover un recurso si no conozco el capítulo de resoluciones judiciales? Entonces, desde esa perspectiva, tengo la posibilidad de hablar de ese tema como profesor de amparo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 33 años. Bueno, pues también tengo cierta autoridad, pero no voy a olvidar una etapa de mi vida. 3 meses, pero fueron 3 meses de mi vida, 3 meses que no pasaron en vano, sino que fueron 3 meses de aprendizaje. Durante 3 meses fungí como secretario del tercer juzgado de distrito en materia civil en la Ciudad de México, y entonces conocí la temática de las resoluciones. Una breve anécdota: le dijo la juez a la que era mi secretaria mecanógrafa que ella había acabado la carrera de licenciada en Derecho, pero no se había titulado, por eso no le podían dar el cargo de secretaria. Le dice: es que este niño no hace las cosas bien, no sacan los acuerdos, tal como. Dice: lo que pasa es de que tú no vives con él, es decir, no vivir en la casa misma, sino no vives aquí en el juzgado con él. Él no hace lo que hacen los demás. ¿Y qué hacen los demás? Transcribir los acuerdos. Él te los va inventando. Lee la ley y va inventando. Ah, bueno, dile que no invente, que más o menos vaya copiando lo que dicen los otros acuerdos. Y ahí fue cuando también aprendí a redactar resoluciones, a redactar decretos, autos y sentencias. Y por ello, pues es que tengo el atrevimiento de escribir sobre resoluciones judiciales en el juicio de amparo, pretendiendo dos cuestiones fundamentales: el funcionario judicial novel o sepa más o menos cómo debe actuar, porque en el juzgado a mí no me enseñaron a redactar las resoluciones. Querían que las copiara, pero nunca me lo dijeron. Y segundo, para que el abogado postulante sepa qué debe contener la resolución y no le pase lo que le pasó al niño Alberto cuando leyó a sus autos el escrito de cuenta para que obre conforme a derecho. Doy fe. ¿Y qué significa eso? Pues nunca supe. Y siempre traigo esa versión a colación, porque en clase les digo a los alumnos: díganme de lo que estamos hablando, no me dejen ahí a tontas y locas y no me dejen de explicar lo que quieren decir. También en la resolución judicial, díganme lo que me quisieron decir. Don René, esta es a grandes rasgos la versión del libro Resoluciones Judiciales en el Juicio de Amparo, por la cual me han hecho ustedes el favor de invitar para estar esta tarde con ustedes. Estoy a sus órdenes para que llevemos adelante el diálogo que se había comentado y con la gente que está también siguiendo. Doctor, escucho, es un libro muy completo y veo que inclusive no hay ni preguntas de parte de los seguidores. Si quieren escribir, amigos seguidores, pueden preguntar al doctor.
Yo lo escucho muy completo, muy bien explicado, es para abogados postulantes. Ahora bien, doctor, yo sé que va a tener un diplomado el día, si no me equivoco, ¿cuándo es? Jueves. Jueves. ¿Puede platicarnos del diplomado, la hora que va a iniciar y vamos a hablar de las resoluciones jurídicas en el juicio de amparo? Hablemos del contenido de ese diplomado, doctor. El curso que se va a dar es un curso sobre la sentencia de amparo, nada más la sentencia. No se va a hacer referencia a todas las resoluciones. El curso se intitula Sentencia de Amparo, Cumplimiento y Ejecución. Tiene dos fechas. La primera es el 4 de marzo y la segunda va a ser el día 18 de marzo. En la primera se va a hablar de la sentencia concesoria del amparo y los efectos de la sentencia de amparo. La segunda, el incidente de ejecución de la sentencia de amparo. Este curso lo coordina una querida exalumna mía del Instituto Nacional de Ciencias Penales y lo digo con muchísimo orgullo y satisfacción y agrado. Doña Beirut Hernández fue mi alumna, pero ahora es profesora del propio Instituto Nacional de Ciencias Maestra Penales Beirut. y profesora... ¿Vale? Pero creí que había... Lo escuchamos muy bien y desde aquí le enviamos un saludo a la maestra Beirut. Es una gran profesionista, gran profesional. Aquí ha estado con nosotros y la verdad hay mucho que aprenderle también, doctor. Así es, y por eso me siento orgulloso, porque fue mi alumna y ahora pues ella con luz propia está triunfando. Ahora ella con luz propia está llevando adelante su actividad profesional y académica. Y en esta actividad académica ha creado algunos cursos y me ha invitado a participar en uno de ellos, la sentencia de amparo, cumplimiento y ejecución. Y el objetivo de este curso es descifrar el sentido de la sentencia, el contenido de la sentencia, hablar de todos los puntos de las sentencias, pero preferentemente de la sentencia que concede el amparo. ¿Por qué? Porque esta sentencia es la única que trae consigo ejecución. Y en la segunda parte del curso, el 18 de marzo, pues se va a hacer referencia al cumplimiento y a la ejecución, que son dos figuras distintas. ¿Cómo se debe cumplir y qué pasa si la autoridad no cumple motu proprio? ¿Qué tenemos que hacer nosotros y cómo vamos a llegar a que esa resolución quede debidamente materializada? Se cumpla la resolución, se ejecute la resolución, vamos, se me restituya en el pleno goce de la garantía que ha sido violada. Esa es la esencia de este curso y este tema de cumplimiento y ejecución tiene una gran cantidad de pormenores que tratar, los recursos innominados, el recurso de inconformidad, vamos, hasta la sanción para la autoridad por no cumplir con la sentencia de amparo. Entre paréntesis, la sanción consiste, una de sus sanciones consiste en separar al servidor público y consignarlo por desacato al mandato judicial. Lo consigna la Suprema Corte de Justicia y aquí nos topamos con un primer problema. Como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien ejerce acción penal, pues el juez no tiene empacho en dictar un auto de vinculación al proceso, a pesar de que no tenga elementos que acrediten que se cometió la conducta delictiva. Y posteriormente dictan sentencia condenando. Recientemente, la semana pasada, se dictó una sentencia de un recurso de apelación en la que la magistrada del Tribunal Unitario de Circuito, en función de magistrada del Tribunal de Alzada, le dice al juez de distrito, en funciones del Tribunal de Enjuiciamiento, pues qué bueno que resolviste que es responsable, pero dime,
¿Y en qué pruebas te basas para encontrarlo penalmente responsable? Porque eso de que me imagino que sí cometió un delito, no se vale. Bueno, pero es que fue la Suprema Corte la que ejerció acción penal. Sí, pero ya estamos en una cuestión en que está de por medio la libertad de una persona. No te pronuncies tan salvajemente, dile tan siquiera de parte de quién, cómo, en qué pruebas se basó, etcétera. Cuidado, la resolución de la magistrada doña Marta Estrever Escamilla es una resolución valiente. O sea, no porque la Suprema Corte de Justicia ejerció acción penal lo tienes que condenar. Una cosa es que la Suprema Corte de Justicia haya resuelto un incidente de ejecución de la sentencia de amparo y otra muy distinta es que tú ya le tienes por penalmente responsable. Y estamos en esa versión, viene una reposición del procedimiento y la reposición es para que se celebre nuevamente la audiencia en la que explique la sentencia y me diga por qué encontró la responsabilidad, en dónde encontró que mi cliente tuvo conocimiento del requerimiento de hacer cumplir la sentencia de amparo. Muy interesante, muy atractivo el asunto. Acá tenemos un asunto que no debía estar tramitándose porque se debió haber dictado auto de no vinculación al proceso. El delito dice que comete el mismo el servidor público que dolosamente, ¿dónde está el dolo? ¿Dónde está el dolo? No lo encuentran. Pero bueno, afortunadamente ya me estoy topando con algo de justicia, porque ya se manda a reponer el procedimiento. Me faltó decir, dicta la resolución que quieras, condenando o absolviendo, pero dime por qué. Lo dijo muy en forma lata. Doctor, me preguntan que si puede decir cuánto cuesta el diplomado, el costo del diplomado y la duración. Oye, la duración son 2 días, el 4 y el 18, de las 18 a las 20 horas. Hace rato me preguntó en el costo y todavía no lo tengo yo. Ah, perdón, aquí está. El curso tiene un costo de 500 pesos. Son 2 sesiones con el ponente y se le envía a su domicilio el libro, precisamente resoluciones judiciales en el juicio de amparo vía DHL al domicilio que nos indique. Ah, ya tengo toda la información. Y bueno, en cuanto al horario es de las 6 de la tarde a las 8 de la noche, el 4 de marzo y el 18 de marzo. Carlos Estrada. Carlos Estrada le pregunta, buenas tardes, doctor. ¿Considera que es correcto llamar al juicio de amparo como tal? Es decir, juicio de amparo. Lo comento porque el juicio es un razonamiento lógico jurídico que se plasma en una sentencia. Creo que a la luz del proceso jurisdiccional, lo correcto sería llamarlo proceso constitucional de amparo. Me gusta la idea y comparto lo que dice don Carlos de que hay un razonamiento lógico jurídico. Y pregunto, ¿y no hay un razonamiento lógico jurídico del juez al momento de decidir si admite o desecha la demanda, si la manda a aclarar, si determina que no es de su competencia o que está impedido? ¿No hay un razonamiento lógico jurídico cuando el juez dice se admite o se desecha la prueba? Espérenme. No me traigan la idea de juicio desde la filosofía. Tráiganme la idea de juicio desde el derecho, de la teoría general del proceso. Juicio es una concatenación de actos que van de una demanda a una sentencia. Y en esa concatenación de actos hay resoluciones judiciales. Y en todas las resoluciones judiciales debe haber un razonamiento lógico-jurídico. ¿Por qué resuelve en ese sentido o por qué resuelve en este otro sentido? Lo que dije, cuando vi la primera resolución del amparo, dije, caray, esta sí me dice todo. Sí, porque ahí está pronunciándose el juez y razonadamente sobre cada punto que yo, la parte procesal, le estoy plasmando y planteando en el escrito. En esa parte que dice, por lo anteriormente expuesto, usted juez solicito atentamente lo siguiente. Primero, segundo, tercero, cuarto. Bueno, sobre el primero te digo que sí, sobre el segundo que no, sobre el tercero quién sabe, quién sabe que no. Resuélveme. Bueno, está también
emitiendo un razonamiento lógico jurídico, o sea, un juicio de valor sobre ¿permito o no permito la prueba? Sobre ¿te doy o no te doy la suspensión provisional o definitiva? Si la revoco, etcétera. Entonces, no es correcto decir que solamente hasta la sentencia hay juicio. Lo dice filosóficamente, también hay filosóficamente, y ya lo demostré, hay filosóficamente un razonamiento lógico jurídico al momento en que se emite cualquier resolución. Jurídicamente, o sea, respetando la teoría general del proceso, hay juicio con una concatenación de actos que van de una demanda a una sentencia. Que hay unas, perdón por lo vulgar en mi exposición, que hay unas cosas que parecen juicios, verbigracia, los recursos administrativos que se llaman procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Pues es un procedimiento administrativo, pero no es juicio, se parece, y se va a decir el derecho entre las partes. Bueno, eso fue ante la autoridad administrativa. Ante la autoridad judicial hay otros procedimientos que no son juicios y también hay razonamientos del juez. Una jurisdicción voluntaria, unos medios preparatorios a juicio. Voy a irme a la materia penal. Cuando el juez decreta un arraigo, está externando su criterio jurídico y lo hace a través de un razonamiento lógico jurídico para decir sí o no. ¿Por qué sí o por qué no le decreta el arraigo a una persona? Cuando determina una orden de cateo, no estamos en juicio, o sea, no hay todavía la función jurisdiccional, la función de decir el derecho entre las partes. Sin embargo, decreta el cateo y para ello razonó. No puede decir el juez, sí, me cae bien, o sea, buena onda el Ministerio Público, órale. No, el juez hace un razonamiento lógico jurídico. ¿Por qué? Y está en el artículo 383, 384, cosa por el estilo, o 200 y tantos, del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué el Ministerio Público puede apelar una resolución del juez? Ah, porque el juez negó el cateo. ¿Y por qué lo negó? No lo digo yo, lo dice el Código. Lo negó porque no se dieron los elementos o las condiciones que marca la Constitución y que marca el Código para librarlo. Pero para ello el juez razonó, emitió su razonamiento, tuvo un juicio, un conjunto de pensamientos para llegar a una conclusión. Eso es juicio, pero juicio desde la perspectiva de la filosofía. Vamos al juicio jurídico, es el conjunto de actos que van dando pauta a llegar a una sentencia para dirimir una controversia. Todo, mis actos y los actos del juez, o sea, mis actos, el de la parte procesalista y de la otra parte, más los actos del juez y de terceros, como los testigos, como los peritos, como el actuario, todo eso da forma al juicio jurídico. Eso es lo que le puedo comentar a don Carlos. Benito Peralta le pregunta, doctor, ¿qué recurso procede para obligar al juez de distrito a que dicte una resolución sobre el juicio de amparo contra un auto de vinculación a proceso, que por más de un año no se ha pronunciado? Bueno, no es un recurso jurídicamente previsto, es lo que llamaba mi querido maestro don Héctor Molina González, que fue mi profesor de Teoría General del Proceso, como la queja chisme. Ve y acúsalo. Es un recurso administrativo, llamémoslo así, porque vas a decirle al Consejo de la Judicatura, en aquel tiempo no existía, pero hoy es así, y le vas a decir al Consejo, oye, aquí tiene más de un año sin haber dictado la sentencia, ¿qué pasó con ese juicio de amparo? Y el problema que tiene don Benito es muy grave. ¿Por qué? Pues porque su cliente empieza a desconfiar de él. Oye, ¿cómo que un año y no han resuelto el juicio de amparo? Y tienen detenido el trámite y yo sigo en la cárcel. Yo sigo detenido. Hubo un asunto mío, de esos que les comenté ahora, sobre el incumplimiento, supuesto,
bueno, sí hubo un incumplimiento de la sentencia de amparo, pero incumplimiento para con la obligación de hacer cumplir a la autoridad responsable con la sentencia de amparo, que se tardó un buen rato. No me preocupé mucho. ¿Por qué? Porque mi cliente no estaba privado de la libertad. Pero cuando están privados de la libertad y pasa un año y no hay sentencia, obviamente el cliente ya empieza a preocuparse. ¿Y tú qué haces? Y pues ya les dije, pero no me quieren creer. En alguna ocasión acusaron a un amigo mío conmigo. Estamos patrocinando un asunto. Es que no ha visto el asunto. Pues sí lo estamos viendo. Ah, ¿por qué no va al juzgado? Sí, vamos. No me dice para cuándo va a resolverse. ¿Qué quieres? ¿Que te diga una mentira o qué? No está en sus manos, está en las manos del juez. Y llevaba apenas un mes de que se había celebrado la audiencia en sus etapas de pruebas y alegatos. Aquí ya es un año, no hay forma de actuar. Ahí lo que tiene que hacer, don Pedrito, es, insisto, la queja administrativa o, como decía don Héctor, la queja chisme. Ir de chismoso con el Tribunal Superior para decirle, ya pasó el tiempo que tenía la autoridad, el juez, para dictar la sentencia y no veo claro. Es lo que tiene que hacer. Ok, doctor, tiene algunos saludos. Le mando saludos. Déjeme ver. Marta Suastegui Gallardo, excelente. Veo seguido su canal. Al doctor Alberto del Castillo. Juan Aguilar le envía saludos desde Valle de Bravo. Marta Suastegui desde Tecámac. Edith Carmen desde Tuxtla Gutiérrez. Babi, saludos desde Cuernavaca, Morelos. Y Katy Marroquín, saludos desde Chiapas. Además, quiero comentar, doctor, que para conseguir su libro voy a dar el correo electrónico en este momento. Me lo están apuntando, es alma026@hotmail.com. Ahí pueden pedir y conseguir el libro del doctor Alberto del Castillo del Valle, Resoluciones Jurídicas en el Juicio de Amparo. Además, el curso más diplomado está... les voy a dar la fecha exacta, es el diplomado del doctor Alberto del Castillo. Se impartirá sentencia de amparo, cumplimiento y ejecución, que es el 4 de marzo a las 6 de la tarde y el 18 de marzo a las 6 de la tarde. Ahí los espera el doctor. No quiero comentar más porque yo creo que los que se inscriban en el amparo, ahí van a saber, ahí el doctor les va a disipar todas las dudas. ¿Algo más se quiere agregar, doctor? Varias cosas, pero no lo vamos a agregar por el tiempo. Pero nada más aclarar, el correo es alma0226. alma0226@hotmail.com. Exacto. Su libro. Y bueno, pues agradecer que me haya permitido participar, agradecer el saludo de las personas que me han mandado saludar y que han estado siguiéndonos esta tarde en esta vía. Afortunadamente, todo mal tiene algo bueno. Estamos ahora con esta mugrosa pandemia, pues aquí encerrados, pero encerrado en la Ciudad de México. En este momento estoy saludando a alguien en Cuernavaca, a alguien en Chiapas, a alguien en Tecámac, y entonces estamos en tantos lugares a la vez, afortunadamente. Saludo a todos con mucho cariño, deseando que cada uno de ustedes tenga éxito siempre, y para ello hay que cuidarnos porque esto del coronavirus está horrible. Vamos a cuidarnos, vamos a evitar que nos peguen. Hay quien dice que no existe y está en el hospital, para que anden diciendo que no es necesario el cubrebocas. Vamos a cuidarnos porque necesitamos salir adelante y solamente cuidándonos podremos lograrlo. Y vamos a seguir estudiando Derecho, porque el derecho es tan amplio que nunca terminamos de estudiar. Hace poco retomaba la lectura del hermoso libro de don Luis Recasén Siches y recordar tantas cosas que ya se habían leído, pero que hace algunos ayeres, algunos lustros, bueno, ya décadas, pues como que volverlo a leer y decir, ah, caray, sí es cierto, esto ya lo había leído, ya se me estaba olvidando esta versión. Siempre hay algo que leer y por eso el abogado nunca debe decir estoy aburrido. El día que el abogado, entre comillas, esté aburrido, que voltee a su librero
tome un libro, el que sea, y algo muy importante ha de alcanzar a encontrar en ese libro. Les deseo muchas felicidades a todos, sean felices, pórtense y cuídense, por favor. Le agradezco mucho, doctor. Yo creo que si usted gusta, lo vamos a seguir invitando para que nos comparta exactamente esas experiencias, nos comparta sus conocimientos, doctor, si usted gusta. Ahorita le sugiero a los seguidores que vean, compren el libro del doctor Alberto del Castillo. Lo pueden conseguir en alma0226 @hotmail.com y también sigan su diplomado. Doctor, yo ya estoy inscrito inclusive en su diplomado. Aquí nos vamos a ver el próximo jueves. Ahí nos vemos el próximo jueves. Le agradezco mucho, doctor. Le mando un abrazo y vamos a seguir en contacto. Gracias por todo. Buena tarde. Hasta luego. Pronto.